Muy bien, alumnos de quinto grado de secundaria, vamos a compartir el material de la semana 29. Material de la semana 29. Estamos aquí. Muy bien, aquí tenemos lo que está en la plataforma, ¿de acuerdo? Prendo en casa, colgar esto por acá. Ahí está. Muy bien, está relacionado al tema de cuidado nuestra salud integral, ¿de acuerdo? Tenemos el día, los materiales, la presentación. Tenemos el día 3. Vamos a hablar sobre muestreo probabilístico, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una situación, 1, 2 y 3, tres preguntas. Primera situación. Esta situación es la que se desarrolla a lo largo de las 2 primeras semanas. Recuerden que un tema dura 2 semanas. Hoy este de aquí seguro lo vamos a ver un poco y vamos a combinarlo la siguiente semana, ¿de acuerdo? Lo que sí vamos a abordar es la situación 1, ahí está, situación 1, y vamos a abordar el día 4, tenemos también una situación 1, y está la famosa encuesta que comentaba hace un momento con sus compañeros. Ahí hay una encuesta. Y bueno, aquí hay una forma de cómo hacer una encuesta a través de un formulario de Google. Vamos a ir. Muy bien, comencemos. Día 3. Muy bien. Listo, veamos. Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico. Día 3, semana 29, quinto de secundaria. Muy bien, veamos aquí. Hablamos sobre las actividades físicas. Recordemos que esta es la situación, ¿de acuerdo? Que se desarrolla a lo largo de 2 semanas. Esta es la primera semana que tocamos este tema. Muy bien. Actividades físicas de las personas. Nos habla sobre algunos datos de personas entre 15 y 17 años, minutos, la Organización Mundial de la Salud, contribuciones físicas. Muy bien. Pero esto lo vamos a ver a lo largo de las 2 semanas, ¿de acuerdo? La siguiente semana lo más probable es que estemos abordando esta situación, ¿de acuerdo? Pasamos acá, situación número 1. En la situación número 1 nos dice, también en nuestro entorno percibimos que la actividad física de los adolescentes va en descenso, procurando, procuran, preocupados por ello, en una institución educativa que se encuentran con 124 estudiantes, se han propuesto estudiar la frecuencia de practicar deportes, para lo cual se ha encargado resolver las siguientes tareas. Determinar la población y la muestra de estudio. Menciona las características de los datos de la muestra seleccionada, indica el comportamiento de los datos de la muestra seleccionada, responde lo siguiente. ¿Cómo podríamos elegir aleatoriamente a una muestra de 20 estudiantes? ¿Cómo podemos elegir sistemáticamente la muestra de 20 estudiantes de dicha situación? Son dos cosas muy diferentes. Dice, ¿cómo podemos elegir aleatoriamente, es decir, utilizando el muestreo aleatorio? Y la siguiente, utilizando la muestra sistemática, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. Recordemos aquí, por ejemplo, que mencionar las características, acá, vamos aquí, mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada. Nosotros tenemos nuestra población y recuerden que la muestra tiene las mismas características de la población. La muestra es una parte de la población, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la... Muy bien. Veamos, dice la población. ¿Cuánto es nuestra población? Nuestra población nos habla. ¿Cuántos alumnos tiene la IE, la institución educativa? Tiene 124. Eso es nuestra población. Recuerda a cuántos vamos a seleccionar. Dice una muestra de 20, ¿de acuerdo? Una muestra de 20, perfecto. Entonces, eso es para determinar la población y la muestra. 124 la población, la muestra de 20. Muy bien, anteriormente hemos hablado sobre algunas técnicas de muestra. Ahora, a nosotros nos hablan de esta, miren, muestreo aleatorio y muestreo sistemático, estas dos, ¿de acuerdo?
Estas dos específicamente vamos a hablar. Existen varios, pero estas dos nos están pidiendo. Indicar el comportamiento de una muestra seleccionada. El comportamiento de los datos va a depender del análisis de las tablas o de las frecuencias o de los gráficos estadísticos, pues si los datos fuesen cuantitativos podemos incluso determinar su homogeneidad o heterogeneidad. Cuando hablamos de homogeneidad y heterogeneidad, recuerden que estamos hablando, por ejemplo, de las medidas de tendencia central, como media, mediana, moda, si los datos están agrupados o los datos no están agrupados, o también las medidas de dispersión, de acuerdo como los deciles, los percentiles. Digamos, ¿cómo podemos elegir aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes? Primera pregunta, ¿cómo vamos a elegir una muestra de 20 estudiantes? Muy bien, vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente. Esta es la respuesta a la primera pregunta, chicos. Se asigna un número a cada individuo de la población. ¿Cuántos individuos tiene mi población? ¿Cuántos individuos tiene mi población? 120. 120, perfecto, un número cada uno de ellos. A través de algún medio mecánico, por ejemplo, unas bolillas, algunas tablas aleatorias, se asignan valores de acuerdo que todos tengan la posibilidad, en este caso, de ser elegidos. Por ejemplo, tengo mi población de 124. A cada una de ellas voy a asignar una bolilla. Se me ocurre una forma. De esto de aquí voy a sacar al azar. ¿Cuántos voy a sacar? ¿Cuántos voy a seleccionar? ¿Cuántos? Areli. Areli. ¿Cuántos seleccionamos? 20, mi muestra. De ahí voy a comenzar a seleccionar. Como todos ellos tienen la posibilidad de ser elegidos, porque cada uno se les asignó un número, entonces esta es una muestra representativa. Esta es una muestra aleatoria, ¿de acuerdo? Y ahí salen los 20, digamos. ¿Cómo podemos elegir sistemáticamente? Esta es otra moralidad. Entonces lo que hemos hecho es un muestreo aleatorio. Ahora vamos a ver un muestreo sistemático. ¿Cómo se escoge un muestreo sistemático? A los 20 estudiantes. El muestreo sistemático nos dice que se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguidas y otra selección observada usando algún sistema de reglas. Por ejemplo, primero, ordenamos los apellidos de las personas que participan alfabéticamente. Calculamos el tamaño del intervalo para obtener los elementos de la muestra. Imaginémonos, por ejemplo, voy a hacer una lista, ¿de acuerdo? Hacemos una lista, ya estamos mi lista, ¿de acuerdo? Orden alfabético. ¿Cuántos tenemos en nuestra población? 120. ¿Y muestra cuánto es? 20, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a dividir el número de mi población entre el número de mi muestra. Eso me va a dar 6 y algo, 6,1, 6, redondeamos a 6, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que voy a tener grupos de 6. Es decir, voy a tener, por ejemplo, del 1 al 6, del 7 al 12, del 13 al 18, del 19. Un momentito por acá, voy a poner esto acá arriba. Muy bien, ahí está. Entonces estoy haciendo grupos de 6. ¿Por qué, profesor, grupos de 6? Porque he dividido el total entre el número de la muestra que me han pedido. Entonces, 6 y algo. El último grupo no va a tener 6. El último grupo va a tener sus 6 y los 4 creo que me están sobrando, ¿de acuerdo? Entonces el último tendrá 10, no hay problema. Sigamos. Una vez de estos, ¿de acuerdo? Acuerden, ellos están ordenados. ¿Cómo están ordenados? Alfabéticamente. Aquí están los 6 primeros, los 6 siguientes, ellos son los últimos de la lista, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer como estamos a 6 primeros. Por ejemplo, vamos a escoger un número de las 6. Del 1 al 6 un número. Puedo utilizar bolillas, puedo utilizar un dado, ¿de acuerdo? Imaginémonos que nos sale el número 4. Perfecto. El 4 del primer grupo es el seleccionado. Del siguiente grupo, el 4 también, que en este caso sería el número 10, ¿cierto? Porque agrego 6. En el siguiente, el 4 también.
que sería el 16, y así sucesivamente. Entonces, ese es un ejemplo de muestreo sistemático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? El muestreo sistemático, si se dan cuenta, vamos a formar grupos. Del primer grupo escojo uno al azar, ¿de acuerdo? El número 4. Entonces, del siguiente, el 4, el 4, el 4. Ya no hago sorteos en los demás. Para todos es el 4. Muy bien. Listo. Entonces, hemos respondido nuestra pregunta 2. Esto relacionado, a ver, veamos. Dice, a partir de la situación desarrollar los siguientes retos. Puede responder de manera oral o escrita. Muy bien. Nos dice, ¿con qué frecuencia las personas realizan actividades físicas? Esto es del problema, del primer problema, de la primera situación general, creo. Dice, ¿con qué las personas físicas? Bueno, aquí ustedes, en este caso, lo dejo, es una pregunta abierta, con qué frecuencia las personas de nuestro entorno, cada uno tiene un entorno diferente, entonces pueden utilizar como referencia a su familia, a sus amigos, sus vecinos, ¿de acuerdo? Con qué prioridad hacen actividad física, 2 veces por semana, 1 vez por semana, ¿de acuerdo? Pueden responder ahí. De acuerdo con las recomendaciones. La recomendación está en el problema de contexto y hay algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo contribuye la actividad física a nuestro cuerpo? Bueno, yo les dejo aquí alguna respuesta, una respuesta tentatoria. Recuerden, recuerden de que siempre que van a dar una respuesta, vean su fuente, vean de dónde sacan la información, no lo pueden copiar y pegar simplemente. Hay que ver de dónde es. Pertenece a una universidad, alguna institución, ¿de acuerdo? Siempre que sea una fuente confiable. Siguiente, pregunta 3. ¿Qué podríamos hacer para incentivar actividad física? Muy bien, yo les dejo aquí 1, 2, 3. 3 posibles respuestas. Ustedes pueden poner una más, pueden de repente borrar una, agregar otra. Sigamos. Muy bien, entonces ahí está. A ver, lo que habíamos visto era de acá. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces ahora vamos a compartir lo del día 4 de forma rápida nada más. Día 4, día 4. Muy bien, ahí está, día 4. Entonces el día 3 está solucionado, resuelto. Muy bien, dice recopilamos información, identificamos el tipo de variable y organizamos en tablas. Ahí está. Muy bien, primera situación. Dice, la actividad consiste en identificar el tipo de variable relacionados con las actividades físicas y recopilar datos organizándolos en tablas. La recolección se realizará a través de una encuesta que se aplicará por ti a los integrantes de tu familia, compañeros, compañeras o otras personas que crean conveniente. Se sugiere que se aplique la encuesta por lo menos 20 personas, 20 como mínimo, ¿de acuerdo? Las preguntas que se muestran a continuación se presentan como propuestas. Es una propuesta que nos están dando. Veamos a ver. Miren ahí, ven. Por ejemplo, tenemos primera pregunta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Ahí está, 8 preguntas, ¿de acuerdo? Estas 8 preguntas tendríamos que realizarlas a cuántas personas? A 20, ¿de acuerdo? A 20 personas. Muy bien, veamos. Esa es la primera situación, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar un poquito más sobre esto. Sigamos. Situación número 2. Dice, Walter es un joven estudiante de quinto de secundaria donde se aplica una encuesta a 15 personas. Él está aplicando a 15 personas de su entorno. Ahora, este es su cuadro de conclusiones. Nos dice las edades de menores de 17. Esto acá está tomando como referencia las edades. ¿Cuánto le contestaron de los encuestados? ¿Cuánto tuvieron? Estos son los que han respondido que tienen menos de 17 años. Menores de 17 años. Esta es la cantidad. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas han encuestado menores de 17 años? 6. 6. Excelente, 6, muy bien. Luego encuestado 2, ya tengo 8. Luego 10, 11, 12, 13. 13, faltarían 2, creo. Veamos. Muy bien. Primera pregunta.
¿Cuáles pudieron haber sido las preguntas que hizo? ¿Cuáles creen que ha podido ser las preguntas que hizo Carlos para obtener estos resultados? ¿Qué creen que habría podido preguntar? Veamos. Muy bien. Yo creo que para que pueda saber la edad, ¿cierto? Ha tenido que preguntar qué intervalo de edad se encuentran, ¿cierto? Entonces, ¿qué intervalos él tiene? Menores de 17 años, de 18 a 25, de 26 a 24, de 65 a más. Eso yo creo que ha sido una pregunta. Pero de repente otra, vamos con otra, a ver. ¿Con qué frecuencias haces ejercicio? Claro, por eso que llenaba esa tabla. ¿Han visto? Una vez por semana, dos veces por semana, diario, interdiario, ¿cierto? Esa es otra pregunta de repente que ha tenido en su encuesta. Sigamos. La segunda pregunta, ¿cuál es la variable de estudio? En la primera pregunta, ¿cuál será la variable de estudio? La edad. ¿Y qué tipo de variable? Es una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Recuerden que tenemos dos tipos de variables. Tenemos la variable cuantitativa cuando está relacionada con números, ¿de acuerdo? Y la variable cualitativa cuando está relacionada con preferencias. Por ejemplo, la segunda nos dice qué tipo de qué variable de estudio, ¿de qué nos está hablando? En la segunda, Cualitativa. cualitativa. Pero ¿qué variable de estudio? La variable es cualitativa, excelente. Pero ¿qué variable de estudio? ¿A qué está haciendo referencia? A la cantidad de veces que practica, parece, ¿verdad? A la frecuencia con que Sí. realiza los ejercicios. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué procedimientos deberá realizar para dar sus conclusiones? ¿Qué procedimientos? No. Yo le sugiero que debería apoyarse en las medidas de tendencia central, como media, mediana y moda, y las medidas de dispersión para ver la homogeneidad de sus datos, ¿cierto? Como, como los deciles, percentiles. Muy bien. Esta imagen la he colocado. Esta imagen la he colocado porque miren, aquí después de la encuesta, vamos acá, aquí está. Muy bien, aquí, esta es la encuesta que vamos a realizar, ¿ya? Ya terminamos la situación 2. Volvamos a nuestra encuesta. Esta es la encuesta que vamos a realizar. Vamos a realizar a 20 estudiantes, ¿de acuerdo? 20 estudiantes. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos edades, ¿de acuerdo? Traten de que no sea solo entre sus compañeros, tienen que preguntar porque si no, imagínense, las 20 y los 20 acá. No, a otro también, a más personas, ¿no? A personas adultas, de repente en casa también hay personas mayores, también hay que preguntarles a ellos. Y por ejemplo, una vez que hagan esas preguntas, esas encuestas, nos pide también, miren, aquí nos dice, a propuesta, considerar conveniente agregar o cambiar. A partir de estas preguntas debes elaborar una encuesta y está de manera virtual. Las respuestas a estas preguntas deben ser organizadas en tablas apropiadas a la variable. Eso es lo que nosotros estábamos hablando en la situación 2. Por ejemplo, esta encuesta, esta pregunta, solamente voy a pedir de dos nada más, porque si no, imagínense, cada pregunta me da una tabla diferente. Entonces, por ejemplo, la edad es fácil de realizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la edad, ¿de acuerdo? Nos concentramos en la pregunta 1. Entonces, esta pregunta 1, ¿de acuerdo? Lo vamos a organizar de esta manera. Aquí ve. Por ejemplo, miren, edad, ahí está. Y acá, por ejemplo, él ha respondido 6, su frecuencia, esta es mi frecuencia, ahí está. Esta es mi frecuencia relativa, que es igual al FI entre el total, FI entre el total, FI entre el total, ¿de acuerdo? Y tengo mi frecuencia relativa porcentual, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla es de la pregunta 1. La pregunta 1. Muy bien, vamos a ver otra tabla. Veamos otra tabla. ¿Qué podríamos colocar? También podríamos colocar en este caso, a ver, otra que sea fácil. Aquí ve, esta. Yo les recomiendo esta, la pregunta 5. La pregunta 5 igual, voy a marcar, a ver cuántos han marcado. FI, HI y HI porcentual. Ya, tengo dos tablas. Yo creo que dos tablas es suficiente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre su encuesta. Vamos a hablar sobre su encuesta.
Muy bien, entonces ya les pedí dos tablas, chicos, dos tablas como la que aquí. Este es para la edad. Y yo les recomiendo que lo hagan también para la pregunta 5, ¿de acuerdo? Les va a ser muy sencilla hacerlo con esta tabla parecida, ¿no? Parecida ahí. Muy bien, entonces ahí hay dos tablas. Ahora, esta encuesta la pueden hacer de la siguiente forma. Miren, imagínense, como que hay imagen, envían esa imagen de repente. En casa yo me imagino que tendrían un promedio de 5 o 6 personas que pueden encuestar. Te faltan 14. Estas 14 puede ser, le envías, por ejemplo, la pregunta, le envías la imagen y te responde A, B o C. Listo, ya me respondió la primera. Envío la segunda imagen, espero su respuesta y la hago por el WhatsApp, ¿cierto? Hago por el WhatsApp. Entonces, acá hay un archivo, miren, aquí está. Aquí está este archivo. Entonces, la evidencia para el día 4 es básicamente hacer esa encuesta. Ustedes, quiero evidencia de esa encuesta, por ejemplo, ustedes el WhatsApp podrían hacer captura y colocarlo en un Word y ese Word es el que van a subir. Al menos de algunos, ¿no? De algunos que le responden. Algunos que están en casa les pueden imprimir una pequeña encuesta, imprimir y preguntarle, ¿no? Preguntarle, marcar ahí arriba su nombre y en este caso podría ayudarnos también como evidencia, ¿de acuerdo? Para el día 4. Y no se olviden esas dos tablas. Entonces, para el día 4 ya sabemos cuál va a ser el ahora tú relacionado a estas encuestas. Muy bien, chicos. Entonces, si no, profesor, otra forma. De repente ustedes mismos, ¿no? Tienen la encuesta, ponen la encuesta, llaman o van preguntando y ustedes van marcando. Van marcando. La idea es tampoco no salir, ¿de acuerdo? No salir, no ir, no. Mismo en casa, llamando, pueden hacer eso. Muy bien, chicos. Gracias. Esto es lo relacionado a la semana 29.